indeterminaciones. Entonces, esta forma puede aparecer cuando se trata de funciones racionales, que es la más obvia, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo un cociente de funciones. El método es muy fácil de aplicar, ya que al tener las formas indeterminadas antes mencionadas, se deberá obtener de forma separada la derivada del numerador y la derivada del denominador. Esto es bien importante, creo que lo debí de haber puesto en rojo, porque hay veces que tienen la forma indeterminada y al momento de derivar me derivan un cociente de funciones, cuando en realidad me deben de derivar por separado la función de arriba, derivarla, y derivar la función de abajo también por separado. Nunca vamos a derivar un, un cociente de funciones, a menos que en la parte de arriba tenga un cociente de funciones. Pero les voy a decir que eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque si yo tuviera en la parte de arriba un cociente de funciones, entonces aplicaría la regla del sándwich. ¿Para qué? Para dejar solamente un cociente, ¿sí? Entonces, por eso les digo que eso no aplicaría. Entonces, evaluamos, obtenemos la forma indeterminada, derivamos por separado, volvemos a evaluar y obtenemos nuevamente la forma indeterminada. L'Hopital me dice, puedes derivar las veces que sean necesarias hasta obtener un valor, es decir, hasta obtener un límite. Hay algunas funciones que son cíclicas, que al momento de estar derivando, vuelvo a tener la forma indeterminada, vuelvo a derivar, vuelvo a obtener la forma indeterminada. Y así me voy. ¿Por qué? Porque son funciones cíclicas. Entonces, cuando tenga ese tipo de funciones cíclicas indeterminadas, por lo general no voy a tener un límite. Y es lo que voy a concluir. La función no tiene límite debido a que se trata de una función cíclica. Siempre va a estar indeterminada. Entonces, aunque yo le meta álgebra, nunca jamás voy a poder obtener un valor numérico, y entonces, en esos casos, la función pues no tendrá límite. Entonces, algo aquí bien importante. Si yo vuelvo a obtener nuevamente la forma indeterminada al momento de derivar, puedo yo seguir derivando hasta obtener ese valor numérico en caso de que se pueda. Hay veces que no se puede. Entonces, para que ustedes no se sigan ahí hasta el infinito, ¿no? Ay, ¿ahora quién es? Permítanme un segundo. Entonces, existen otras formas indeterminadas. Estas son muy importantes. Se las han preguntado en exámenes finales. Se las han preguntado en cálculo vectorial. Para los que hacen exámenes extraordinarios, se las han preguntado, les han puesto este tipo de límites que son los más comunes que ponen en extraordinarios. Y una de ellas es esta, infinito más menos infinito. Muchos cuando ven infinito menos infinito me ponen igual a 0. No puede ser igual a 0, ¿por qué? Porque infinito puede ser un número diferente para cada quien. Entonces, infinito menos infinitos no es igual a 0, es una indeterminación. 0 por infinito tampoco es 0, que también me han puesto. Es que 0 por cualquier número es 0. No necesariamente excepción de infinito. ¿Por qué? Porque infinito no es un valor este, eh, exacto, que sepamos su valor. Por lo tanto, no es 0. 1 elevado al infinito tampoco es 1, nuevamente, porque no sé este valor de infinito. 0 elevado a la 0 tampoco es 1. Como sabemos, cualquier número distinto de 0 elevado a la 0, sabemos cuánto es. 1.
1. 1. En este caso, 0 elevado a la 0, no voy a tener 1. Si no tengo nada y lo elevo a la nada, ahora resulta que soy mago, ¿no? Obtengo 1. Tampoco. Es una indeterminación. Y lo mismo pasa con infinito a la 0. No es 1. Todas estas 5 indeterminaciones, más estas dos, 0 entre 0 y más menos infinito, entre más menos infinito, son indeterminaciones. Aquí algo importante, en este más menos infinito, sí pudiera tener un menos infinito arriba y abajo un más infinito. Sí puedo tener esos dos signos al mismo tiempo, ya sean los dos positivos, los dos negativos, o uno positivo, uno negativo, porque luego así pasan los ejercicios. Evaluamos y uno me sale negativo y otro me sale positivo. No pasa nada. Lo importante es que los dos sean infinitos. Entonces, con estas 5 indeterminaciones más estas dos, tenemos 7 indeterminaciones, que son las indeterminaciones que existen, no hay más. Pero sí es muy importante que estas las tengan bien, ¿cómo les diré? Que no se confundan, ¿no? Porque se las han puesto siempre en los exámenes y no más de uno les ponen el límite y les sale esto y dicen, ay, pues es 0. Sí, qué sencillo estuvo este examen, qué bárbaros, ¿no? Entonces, a ver, permítanme un segundo otra vez. Perdón, es que siempre daba clases a la 1 y ya tenía ahora sí que mis otros asuntos arreglados y ahorita no me he podido acomodar nuevamente. Bueno, una disculpa, ¿eh? Bueno, No se preocupe. entonces, ya que tenemos estas formas indeterminadas, ahora sí, podemos obtener el límite de cualquier función que tenga este tipo de indeterminaciones, estas 5 o estas 2. Para el caso del inciso C, D y E, vamos a hacer uso de nuestra función logaritmo natural y exponencial. ¿Por qué vamos a hacer uso de esas funciones? Porque recordarán que en cálculo diferencial les dijeron que las funciones logaritmo y la función exponencial son funciones inversas. Y aparte de ser funciones inversas, son funciones espejo. Esas funciones espejo quiere decir que si yo doblo mi eje coordenado a 45 grados, mis dos gráficas se van a empalmar. Entonces se comportan tan igual que que son de las pocas funciones en donde podemos hacer esto. Entonces, al momento de tener una función elevada a otra función, que eso también ustedes lo vieron en cálculo diferencial, la derivada de una función elevada a otra función, y que es una formulototota, nosotros podemos derivar una función elevada a otra función utilizando propiedades del logaritmo natural. Entonces,
Haciendo uso de esas propiedades del logaritmo natural, lo que vamos a hacer es, en ambos lados de la función, le vamos a aplicar logaritmo natural, de tal suerte, o no de tal suerte, más bien utilizando nuestra propiedad del logaritmo natural de la función elevado, perdón, de una función elevado a un exponente, mi propiedad me dice que ese exponente baja y baja del lado izquierdo del logaritmo natural. Entonces, lo que hacemos, la vamos a transformar esta función elevada a otra función, es decir, nuestros incisos C y D, a una función A y B, que ya va a estar lineal, que al momento de evaluar seguramente podemos obtener esto, más menos infinito o 0 por infinito. Si nosotros ya esta función elevada a otra función la transformamos a estas, después estas las tenemos que transformar, nuestro siguiente paso es transformarla al cociente de la indeterminación, porque tampoco puede utilizar L'Hopital en el caso A y B, solamente en el caso de cocientes de indeterminación. Entonces, ya cuando haya transformado el caso AB a esta, entonces ya aplico L'Hopital. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos que creo que sí les puse, que estoy viendo aquí unos ejemplos sencillos, ¿no? Que en este caso es directo, ¿no? Al momento de evaluar, obtenemos 0 entre 0 y entonces derivamos arriba y derivamos abajo. Si se dan cuenta, se deriva de forma separada. Me vuelve a salir 0 entre 0. Pues vuelvo a derivar. Y si se dan cuenta, hasta la primera, segunda, hasta la tercera derivada, ya es cuando obtengo un valor numérico. Entonces, ¿qué puedo decir? Que el límite es en menos un sexto. Igual en casos que tengo polinomios, que estos seguramente ustedes los vieron en cálculo diferencial, y lo que ustedes hacían era dividían entre el de mayor exponente, y así era como sacaban sus límites. Pero en estos casos empiezo a sacar derivadas. Hay veces que puedo factorizar y no me doy cuenta que puedo quitar estas indeterminaciones al momento de factorizar polinomios. Pero no siempre sucede, ¿no? Entonces, si no quiero factorizar, pues me voy a la segura, ¿no? Empiezo a derivar tanto arriba como abajo hasta que obtengo un valor numérico. En este caso también fueron cuentas derivadas, 1, 2, 3 derivadas, ¿no? En el caso, aquí les puse justamente un caso 1, la indeterminación A, en donde tengo, ¿quién? Una resta de infinitos o una diferencia de infinitos. ¿Cuándo me va a suceder esto? Por lo general, cuando tenga cocientes, pues que se estén restando, o fracciones, si lo quieren ver así, fracciones que estén restando, sumando. Cuando tengo ese tipo de fracciones, o también multiplicando, que vendría siendo en nuestro caso, inciso B, que tengo un 0 por un infinito. Entonces, cuando tengo este tipo de funciones que son racionales, obtengo estas indeterminaciones. Entonces, para quitar esta indeterminación, la forma más sencilla, y eso pónganlo estos apuntes, la forma más sencilla es realizar la fracción o el quebrado. ¿Para qué? Para dejarla como un solo cociente, uno solo. Y de esa forma ya poder sacar nuestra indeterminación 0 entre 0 o infinito entre infinito. Hay veces que se pueden factorizar, como les digo. Entonces, si se puede factorizar y al momento de simplificar al hacer la fracción, pues nuestros límites también se simplifican, ¿no? O nuestras derivadas también se simplifican. En exámenes, ¿qué es lo más común que hacen? Ven este tipo de funciones y como ven un más y es correcto lo que hacen, dicen, puedo separar límites. Pues saco el límite de aquí y pues saco el límite de acá. Pero resulta
que tal vez un límite no existe. Entonces es infinito. Y aunque exista el otro límite que me diga que es 2, menos 5, o el valor que ustedes quieran, entonces me pueden como resultado menos 5, menos un quinto, menos lo que quieran. Siendo que si yo sumo menos un quinto, menos infinito, sigo teniendo infinito. Por lo tanto, no debo de aplicar las propiedades del límite que me dice, puede separar límites. ¿Por qué? Porque al final del día una de mis funciones es indeterminada. Entonces, y eso sucede mucho en los exámenes, tanto en el final como en el parcial, que les pongo este tipo de límites, y a fuerzas, o sea, a fuerzas lo sacan, separando límites y evaluando. O sea, no aplican L'Hopital. Por algo vemos L'Hopital en este curso. ¿Por qué? Porque más adelante lo vamos a aplicar para integrales. Integrales que también van a tener límites indeterminados. Entonces, para que de una vez pongan una nota, si al momento de evaluar alguna de mis funciones se indetermina, no puedo continuar realizándolo aplicando la propiedad de separar límites. Tengo que forzosamente utilizar L'Hopital. Y cuando tengo fracciones de funciones, que es el caso, tengo que realizar el quebrado o la fracción, ¿sí? Para dejarlo como un solo límite. Ya que la dejo como un solo límite, ahora sí reviso si sí cumple con mi indeterminación, ya sea 0 entre 0 o infinito entre infinito. Aquí les puse estas porque hay veces que a muchos se les olvida el límite del logaritmo natural de x cuando tiene infinito y el límite de 0 positivo. ¿Por qué 0 positivo? Porque no existen logaritmos negativos, ¿no? Entonces, por eso este 0 considera que únicamente inicia a partir del 0 con todos los positivos. A ver, permítanme otro segundo, por favor. Entonces, en este caso, obtuvimos la indeterminación, derivamos, por ejemplo, aquí tengo un producto de funciones, derivo un producto de funciones, abajo también tengo un producto de funciones, derivo ese producto de funciones. Importante simplificar, si se puede simplificar, simplifico, y si no, pues no. Y vuelvo, ¿quién? A evaluar. Al momento de evaluar, me vuelve a salir la indeterminación. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a ¿qué? A derivar, tanto arriba como abajo. ¿Sí? Y ahora, por ejemplo, en este caso, que es un caso de los 3 casos que son una función elevada a otra función. Antes que nada, necesito verificar que realmente sea una indeterminación. Porque hay veces que les he puesto ejercicios en donde les pongo estos límites y resulta que no se hace la indeterminación y el límite se puede sacar de forma directa. Entonces, siempre, siempre, siempre antes de iniciar a realizar cualquier límite, tenemos que evaluar para verificar si realmente es una indeterminación. En este caso me sale infinito elevado a la 0.
Esta igual a, ahorita les voy a decir por qué se le puso acá. ¿Por qué? Porque como yo quiero, como yo ya sé que es una indeterminación de una función elevada a otra función, voy a hacer uso de mis quiénes, de mis logaritmos. Entonces, en este caso, yo le igualé a a. Es como si fuera mi función y igual a x cuadrada menos 4 igual a 1 entre x. En lugar de esa y, yo puse una a. Pude haber puesto una t, una h, una x, no, una z, ¿no? Entonces, ¿por qué pongo esta a? Porque como yo le voy a aplicar el logaritmo natural, se la tengo que aplicar en ambos lados de quién, de mi igualdad. Entonces yo lo que hago es simplemente ponerle esta igualdad. ¿Qué valor puede ser? Tiene que ser una constante, ¿no? Es como si la transformara a mi función y. Pude haber puesto aquí y. Y es igual a x cuadrada menos 4 elevado a la 1 entre x. Quise poner a para que ustedes no siempre se casen con la variable y. Puede ser cualquier variable. Cualquier variable puede tomar la forma de variable dependiente. Entonces, ya que igualé a a, entonces ahora sí le aplico logaritmo natural en ambos lados de la igualdad. ¿Por qué en ambos lados de la igualdad? Porque no quiero afectar mi función. Si solamente se lo aplico a un lado, el otro lado, lo que haría, estaría modificando mi función original, que sería esto. Entonces, como en álgebra, si de un lado le sumo un 1, del otro lado también se lo sumo. Si de un lado le resto una menos c, del otro lado también le resto una menos c. Todo lo que le haga a un lado, se lo hago al otro. ¿Para qué? Para no modificar mi función original. Eso es lo importante. Entonces, ya que le apliqué el logaritmo natural, por propiedades del logaritmo natural, bajo mi exponente, porque hay una propiedad que me dice que si tengo el argumento del logaritmo natural elevado a algún exponente, puedo bajar ese exponente del lado izquierdo ¿de quién? Del logaritmo, no del lado derecho, porque si lo bajo del lado derecho ya tengo un producto de funciones y es luego lo que me hacen. Entonces, si lo bajo del lado derecho, lo que estoy haciendo es haciendo distinto mi argumento. ¿Sí todos? Siempre es del lado izquierdo. Ya que lo puse del lado izquierdo, entonces verifico mi forma indeterminada. En este caso voy a tener, ¿qué dijimos que era infinito menos 4? Pues infinito. Logaritmo natural de infinito, ¿cuánto es? Pues infinito. Entre, porque a pesar que es un por, yo lo pude haber puesto en la parte de abajo. Algebraicamente es como si este logaritmo tuviera un 1. Entonces multiplico x por 1, pues x. Entre x, que es infinito, ya tengo mi indeterminación infinito entre infinito. ¿Sí todos? Porque luego lo ponen 1 entre infinito, ¿cuánto es? Pues es cero, ¿no? Es 0 por infinito. Sí, ahora me la Cero. pasé a la indeterminación 2, ¿no? 0 por infinito. Sigo teniendo una indeterminación. Pero si esta lo hago utilizando mis propiedades de álgebra de las fracciones, que me dice que si multiplico una fracción por un entero, pues al entero le pongo un 1 abajo y ya la dejo totalmente como fracción. Y entonces ya tengo ¿quién? Mi infinito entre mi infinito, que es mi indeterminación que ando buscando para aplicar L'Hopital. ¿Sí? ¿Sí todos? Porque luego Sí. llegan aquí y ya luego no Sí. saben qué hacer. Bueno, ya tengo mi indeterminación. Ahora derivo. ¿A quién voy a derivar primero? Pues al logaritmo, ¿no? ¿Cuál es la derivada de un logaritmo? 1 entre el argumento por la derivada del argumento. No es 1 entre x, que es lo que siempre me ponen. Les pongo cualquier logaritmo igual a 1 entre x. No, no es verdad. La derivada de un logaritmo es 1 entre el argumento por la derivada del argumento.
Derivo en la parte de abajo, la derivada de x es 1. ¿Por qué no derivo el logaritmo de a? ¿Quién me dice? Porque luego así pasan los exámenes. También me derivan logaritmo de a y lo derivan. Hay unos que lo derivan bien porque se tiene que derivar implícitamente, pero hay otros que no. ¿Por qué no derivo logaritmo de a? Pues justamente porque no está explícitamente, ¿no? ¿No? Pues porque es lo que estoy buscando, no es el resultado que quiero. Tampoco. ¿Otra cosa? ¿Qué es la función exponencial? ¿No escuché? ¿Por qué es la función exponencial? O sea, si lo derivas, ¿es lo mismo? No, si no tengo, ahorita no estoy metiendo la función exponencial, no. Estoy preguntando, ¿por qué no derivo logaritmo natural de a? ¿Porque es una constante? Porque es una constante, no. A no es Porque una constante. porque no se forma indeterminación. No, es algo más sencillo. ¿Por qué? Que derivamos Porque, todo de X. a ver, el último, ¿qué dijo? Derivamos con respecto a X. Gracias. Porque derivamos con respecto a X. Y logaritmo natural de A no está con respecto a X. Entonces, por eso no derivo logaritmo natural de A. Esa la dejo. Si se dan cuenta, únicamente derivo con respecto a mi función. Ya que derivé con respecto a mi función, aquí igual se indetermina, vuelvo a derivar, simplifico y voy a tener 1 entre infinito que es 0. Pero saqué que 0 es igual a ¿quién? ¿A quién faltó ponerle igual? Al logaritmo natural de A. Pero no me piden mi función logaritmo natural de A. Me piden mi función A porque yo me la igualé a A. ¿Sí todos? Entonces, como este 0 está igualado al logaritmo natural de A, aquí me faltó ponerle 0 es igual al logaritmo natural de A, eso ustedes lo ponen en su cuaderno. La tengo que regresar a mi función original. ¿Quién es mi función original? Pues A, no logaritmo de A. Para eso utilizo su función exponencial o su función inversa, ¿sí? O su función espejo, como la quieran ver. ¿Cómo lo utilizo? Pues la aplico en ambos lados ¿de quién? De la igualdad. ¿Y por qué le aplico la función e o la función exponencial? ¿Y por qué no le aplico otro valor que no sea el número de Euler? Porque lo contrario al logaritmo es el Euler. Al No, logaritmo natural. no, porque la base, importante, la base del logaritmo natural es el número de Euler. Entonces, si recuerdan, hay una propiedad en logaritmos que me dice que si yo elevo ese logaritmo a la misma base, voy a obtener un 1. Es decir, si yo tengo 2 logaritmo base 2, eso es igual a 1. En el caso del logaritmo natural es logaritmo base E es 1, que el logaritmo base E por definición se convierte en logaritmo natural, pero al final del día es un logaritmo normal. La única diferencia es su base, que en este caso es el número de Euler. ¿Sí todos? Entonces, eso espero que lo hayan visto en cálculo diferencial. Todas estas partes de la función logaritmo y la función exponencial. Bueno, entonces, al momento de aplicarle su misma base, que en este caso es el número de Euler, voy a tener e a la 0 y e logaritmo de a. Por propiedad, la misma base se transforma en un 1 por a, y entonces voy a tener a, y e a la 0 se transforma en un ¿quién? En un 1, y por lo tanto, mi límite no es 0, sino es ¿quién? 1. ¿Sí todos?
porque luego todos se me quedan aquí en este cero, pero este cero hay que recordar que es 0 igual al logaritmo de a, no a mi función a, ¿sí? Entonces, la regreso utilizando su función espejo, que es nuestra exponencial, y utilizando la base ¿de quién? De mi logaritmo natural. Y lo mismo sucede con esta, es otro ejemplo que aplico aquí bueno, aquí sí le puse la, porque en el otro se me olvidó. Y igual aplico logaritmos, aplico mi propiedad, reviso tener esta indeterminación, simplifico. Y aquí sí lo puse, el logaritmo de a es igual a 1. Pero no me piden logaritmo de a, me piden a. Entonces le aplico su base, que es Euler, y entonces yo obtengo mi valor. Entonces, son 11:43. Para que ahorita me hagan unos ejercicios de clase. Unos ejercicios de clase y dejarle su tarea de esta misma sección. A ver, ahorita van a ser... Van a ser el número 30, que en estos son ¿cómo se dice? Son como directos, que rápido llegan a la indeterminación 0 entre 0 infinito entre infinito. Y también me van a hacer el número 49. Se ve un poco borroso. Es que no sé si dice 1. Sí, Uno sí, más. Y este es x a la -1, ¿no? O x menos 1. es x menos 1. No, mejor, ¿cuál les dije? La 30. Van a ser la 42. Y van a ser la 53. Entonces la 30, ¿no? La 30 sí. Ah, ajá. La 30 sí. La 42. Y mejor hacen la 54. ¿Sí? Entonces ¿Listos? quedaría 30, 42 y 54. Son 3. Sí, está ¿Sí, bien. chicos? sí. ¿Todos? 30, 42 Sí, está bien. y 54. Sí, profesor. Ok. Voy a poner su actividad.
Bueno, chicos, ya les activé su ejercicio de clase. Su tarea son 5 límites. Y su apunte de la siguiente clase, que es el último tema del tema 2, que son integrales impropias. Allá viene cuando hay que entregarlo y todo.
Profesora,